Le tengo el remedio. Y a las 7:29 de la mañana estamos ya en Le Tengo el Remedio para resolver todas las inquietudes de nuestros queridos televidentes, quienes escriben muy juiciosos a través de nuestros canales digitales y nuestro correo electrónico para hablar con el doctor Carlos Francisco sobre todas estas dudas. Doctor, muy buenos días, bienvenido a su espacio y empiezo preguntándole una cosita muy personal. ¿Por qué se pierde la voz? Bueno, la voz pues obviamente es, digamos, es un mecanismo, es el resultado de un mecanismo muy complejo desde el punto de vista neurofuncional, muscular y por supuesto de otras estructuras, cartílagos. Y hay un algo, y es que los órganos fonadores finales están en la laringe, las cuerdas bucales, que son las que al contraerse o al relajarse permiten que al pasar el aire esencialmente nos den esta posibilidad, digamos, de emitir diferentes fuerzas, diferentes presiones de sonido que después, tanto en la boca como a nivel de los órganos resonadores, terminan produciendo esto que llamamos palabra. Es una cosa muy compleja. Entonces, la voz se puede ir cuando cualquiera de estas estructuras se afecta. Por ejemplo, si hay una lesión neurológica a nivel del centro que comanda, a nivel de los centros que comandan eso, pues uno no puede hablar. Y eso se llaman disfasias o afasias. Es decir, cuando yo tengo una lesión cerebral puede haber, por ejemplo, diferentes niveles de problemas. Puedo entender lo que me dicen, pero no puedo pronunciar las palabras, o al revés. Puedo potencialmente tener los órganos fonadores buenos, pero resulta que aquí, pues obviamente pueda que se produzca una voz, pero no estamos hablando del lenguaje. Ahora, puede haber alteraciones a nivel local, es decir, a nivel de la laringe. Puede haber, por ejemplo, lesiones del nervio recurrente, que es el nervio que produce, que da la movilidad a las cuerdas vocales. En las cirugías, por ejemplo, se puede alterar, o hay procesos inflamatorios o hay procesos traumáticos que se llevan al nervio y entonces lesionan el nervio y naturalmente hay ahí. Pero quizás lo más común es la irritación que los componentes ambientales, virales, infecciosos de todo tipo, incluso desde el plano emocional, hacen que estas estructuras se afecten, las cuerdas, y por supuesto se produce lo que la gente llama afonía. Estoy afónico, estoy no sé qué. Y eso pues naturalmente determina la necesidad de buscarle un apellido, de buscar la causa y naturalmente identificarlo y tratarlo. Las gripas pues son sin duda el principal factor. Un saludo respetuoso para su merced Lina, por supuesto para Aníbal y naturalmente para todos. Vámonos con la gente. Víctor, también el saludo también va para nuestra jefa de emisión, nuestra directora de emisión, Ángela Pardo, que está en este momento convaleciente en su casa y estoy seguro que nos está viendo. Por favor, recupérese, que aquí la esperamos, pero siempre con buena salud. Ojalá pues este bache evolucione de manera favorable. Vámonos, Víctor, y vámonos, por supuesto, Luisita, con la gente que es la que manda en el programa. Buenos días, doctor Carlos Francisco, y mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para aliviar la fiebre del heno? Uy, es curioso. Lo que pasa es que pues eso generalmente está más relacionado con componentes estacionales, con componentes alérgicos, y naturalmente son, hipersensibilidades que se producen a partir del contacto con sustancias que naturalmente están en eso, en el heno, la hierba y demás. Entonces, pues los elementos inicialmente son alérgicos y por supuesto hay que identificar que sí sea estos sustratos los que afecten el sistema inmunológico, que termina reaccionando de manera exagerada, y por supuesto, hay que tratarlos. Pero esencialmente hay que hacer un diagnóstico, antihistamínicos, por supuesto, incluso hay vacunas y demás, pero en estos lares, por estos lados de la Colombia, no es tan común, ¿saben? ¿Por qué? Porque generalmente esto está relacionado más con factores emocionales y predisposiciones desde el punto de vista individual muy específicas, pero generalmente de la mano de
digamos, de un buen diagnóstico y hay herramientas para tratarlo. Generalmente antihistamínicos, por supuesto, componentes sintomáticos, como es fiebre, pues por supuesto, antipiréticos, pero siempre de la mano de un médico. Le tengo el remedio, @citytv.com.co. Aníbal. Doctor, es que la semana pasada nos escribieron, y no tengo aquí exactamente la pregunta, pero sí recuerdo qué era. Echarle ahí y que lo ponchen mientras yo busco aquí las preguntas. Pero póngale cuidado a esta pregunta para que por qué a la gente le da tembladera cuando le da frío. No necesariamente en tierra fría, sino que también puede ser en tierra caliente, pero hay personas que de pronto se vayan de noche o les da frío y les coge la tembladera, empiezan a tiritar. Ay, es una cosa interesantísima. Uno tiembla para cuando tiene frío, ¿para qué? Primero, la velocidad de conducción nerviosa, es decir, la velocidad con la que los estímulos viajan por los nervios se disminuye. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que hay una compensación del cuerpo a través de la contracción involuntaria de los músculos. ¿Para qué? Pues para generar calor. Porque generalmente cuando uno está frío, uno se arruncha y se queda quieto. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo involuntariamente, que son mecanismos absolutamente de termorregulación absolutamente espectaculares. Cuando yo hablo de estas cosas, duele mucho que la gente acabe con la vida de otro porque no, son mecanismos absolutamente espectaculares desde el plano evolutivo. Entonces, ¿qué pasa? Que los músculos, generalmente, los músculos estriados, es decir, que son los que, la carne que conocemos, la que nos da el movimiento, las que nos da la forma, termina contrayéndose de manera involuntaria. ¿Para qué? Para producir calor. Cuando su merced se mueve, se produce calor. Y entonces el cuerpo, de manera automática, hace que al contraer fibras de músculos, pues de diferente tamaño, cuando se comprometen músculos muy grandes, pues el temblor es muy severo. Sí, pero puede ser también, por ejemplo, si su merced se queda destapado en las noches en las que hacía frío en Bogotá, porque ahora con estos cambios de clima la gente está durmiendo como en Melgar, con la sábana. ¿Por qué? Pues que hay calorcito. Pero entonces, si usted se queda destapado, usted se despierta tiritando. Y entonces, tiritando del frío. ¿Para qué? Para producir calor. ¿Pero esto puede ser peligroso? No. O sea, no, se le quita la tembladera y ya. No, me llama la atención porque a mucha gente le pasa, a mí me pasa. A todos nos pasa. Uno cuando tiene frío tiembla del frío. Y no más la voz empieza también los músculos. Que tengo un frío. Y fíjese que uno también de manera automática tiende a moverse, ¿no? ¿Cómo va? Bien. ¿Por qué? Porque entonces el temblor ayuda, es para producir calor. Ya, pero no es que se vaya a terminar desmayando ni que... No sé, digo. No, es un mecanismo muy bonito. Me hacían una pregunta a alguien que decía, ¿por qué cuando salgo de una piscina que tiene agüita caliente y estoy en tierra caliente me siento muy frío? Y le das tembladera. Parece una pregunta tonta, pero no lo es. Resulta que cuando usted está mojado, el cuerpo tiene que evaporar esa agua. ¿Por qué? Porque la temperatura del cuerpo es mayor que la temperatura ambiente por lo general. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua se evapora y para evaporarse necesita energía. Y esa energía, ese calor, lo toma del cuerpo. Entonces, esa energía, pues naturalmente se manifiesta, esa pérdida, entre comillas, de energía para evaporar el agua, se manifiesta como si uno se sintiera más frío, pero no es ninguna alteración de termorregulación ni nada de eso. Lina. No, doctor, yo estoy aquí impresionada porque el cuerpo básicamente es una máquina que responde con o sin nuestra autorización a autorregularse para uno tiene órganos que se mandan solos. ¿Se mandan solos? Que funcionan siempre solitos. Por ejemplo, el corazón. Usted no tiene que darle órdenes. Oiga, muévase que necesito sangre. No, si usted necesita sangre para los músculos, el corazón se lo manda. Para el cerebro, allá va. Hay órganos que funcionan cuando se necesitan y hay otros que ni cuando se necesitan. ¿Sí? ¿Qué me va a preguntar, Aníbal? No, doctor. No estoy hablando de eso, estoy hablando de órganos vitales. Sí,
Pero bueno, es que es absolutamente, no voy a decir mágico, perfecto. Es perfecto. Por eso ustedes me ven aquí rabioso cuando uno tiene que relatar una vida que se pierde por culpa de la irracionalidad humana. Quien atenta contra una vida, quien lesiona un cuerpo, quien siquiera le pega un pellizco a otro, no sabe el daño que está haciendo. Eso es irrecuperable. No hay absolutamente ninguna posibilidad, nada, absolutamente nada que se pueda hacer para recuperar una vida que se pierde. Eso que la gente deja en medio de una bala, en medio de una puñalada, en medio de un golpe, en medio de un atraco, de manera irracional, ese mecanismo que Lina describe como perfecto, como una máquina perfecta, eso no lo puede hacer nadie, ni Elon Musk, ni el más avesado investigador, ni la ciencia, nada, nada. Un dedo que se pierde, eso no se recupera jamás. Puede que le remienden a uno la vaina, sí, pero por Dios, ¿cómo usted? Hay que ver, por ejemplo, cuánto lucha la gente por conseguir un órgano que funcione, porque no se puede hacer, no se puede, por más fábrica, por más inteligencia artificial, un órgano no se puede hacer. Para que le hagan un remedio de máquina ahí, pero un órgano tal cual no se puede hacer. Miles de personas esperan por un órgano para donar, para poderlo tener. ¿Por qué? Porque eso no se puede. Y hay gente, no, aquí, sí, vi qué día, estuve por ahí en un restaurante y la gente decía, ¿quiere que le sirvamos antes de que lo atraquen o después de que lo atraquen? Como si fuera una sorna. No, miren, eso es absolutamente irracional, irracional. La pérdida de una vida por culpa de otro, de manera voluntaria, de manera dolosa, por llamar, eso no debería tener ningún tipo de perdón, Aníbal. Ninguno, absolutamente ninguno. Un tipo que mate a otro, definitivamente debería ser dejado encerrado, sancionado, tal. Bueno, ¿en qué íbamos? En las preguntas de la gente. No me dejen hablar de esta vaina, es que de verdad queda rabia, de verdad. Vámonos con la gente, Luisita. Doctor Carlos Francisco, tengo una pregunta. Cuando amanezco con dolor de espalda, ¿qué puedo hacer? Amanece con dolor de espalda quiere decir, primero, que su estructura muscular... No, a ver, ese es otro tipo de calambre. Mire, el dolor de espalda generalmente se produce por alteraciones musculares. El desacondicionamiento de los músculos porque nosotros no activamos, no equilibramos ese componente erector que nos mantiene derechos, que hay que equilibrar el adelante y el atrás, definitivamente hace que primero se presenten espasmos musculares. Esos espasmos musculares son contracciones sostenidas fuertes que terminan doliendo machamente. Un músculo contraído de manera severa es capaz de fracturar un hueso. Es muy, muy fuerte, digamos, el componente de contracción que termina pues convirtiendo ese estímulo sobre las estructuras nerviosas en dolor, en dolor. ¿Qué pasa? Cuando usted se acuesta, generalmente pensamos que las camas blandas son mejores. No, las camas duras son mucho más funcionales para los músculos de la espalda. Porque cuando usted se acuesta, boca arriba, por ejemplo, hay partes del cuerpo que son más pesadas. Las espaldas, no sé qué. Y las curvas que tiene normalmente la columna hacen que se generen unos espacios que si la cama, que si el colchón es muy blando, el colchón se mete por esas estructuras, es decir, le da la forma, repite la forma del cuerpo y las estructuras no se relajan porque permanece la contracción. Por eso nosotros recomendamos camas fuertes, camas lo más duro posible. Y por eso, dígame, perdón, le interrumpo. Tranquilo. Por eso dicen que a veces para el dolor de espalda es mejor dormir en el suelo. Nosotros recomendamos, ¿O no utilizar almohada? Nosotros recomendamos casi siempre camas resistentes.
camas duras. A veces, por ejemplo, en mi caso yo recomiendo que el paciente duerma unos días sobre el tapete, obviamente, pues con los cuidados. ¿Por qué? Porque acompañado de esto, de un proceso de fisioterapia, de adecuación muscular, sin duda es favorable, pero quizás uno de los componentes más importantes de perpetuación, para la perpetuación de un dolor de espalda, es la silla, o son los elementos sobre los cuales uno se reposa, bien sea la silla, bien sea la cama, o incluso, digamos, los elementos de trabajo. Entonces, es muy importante revisar eso. ¿Por qué? Porque si usted está levantando con dolor de espalda, quiere decir que usted no está relajando los músculos, que es una de las funciones del sueño, además, relajarse. Pero si usted definitivamente está amaneciendo más cansado, empiece por revisar la cama, su estructura muscular, cuánto ejercicio está haciendo, si está haciendo estiramientos o no, si tiene o no un buen equilibrio entre el adelante y el atrás, si no está con los músculos abdominales muy débiles, si está de pronto con un poco de panza. Todas estas cosas influyen. Entonces, revise. No estoy diciendo que eso sea, porque puede haber otras alteraciones, ¿verdad? Pero lo más común es eso. Le tengo el remedio @citytv.com.co. Lina. Doctor, ¿y de cuándo acá? ¿Qué lo tiene? No, ¿cómo así que de cuándo acá? Empezamos más tempranito y entonces me quitan el tiempo. Luisita. No, empezamos un minuto más temprano, Luisita. Entonces, ve, Luisita. Vámonos, Luisita. Buenos días, doctor Carlos Francisco. La pregunta de hoy es: ¿cómo puedo regular mi azúcar? ¿Cómo regular el azúcar? Mire, es que estoy aquí, me escribe un paciente de una tutela. Mire, el asunto está, porque los pacientes tienen que poner tutelas para que les den las cosas sola. Sí, qué vaina. Pero bueno, ya le contesto al señor usuario. El azúcar. Primero, pues obviamente sabemos que los azúcares o las azúcares, nuestra María Camila González dice la azúcar. Sí, ¿es el azúcar o el azúcar o la azúcar? ¿Es la misma? Bueno, ¿no? El consumo de azúcar. El dulce igual, no mentiras. El azúcar. El consumo de azúcar añadido ya es de por sí un problema. Entonces, ojo, la mejor forma de regular el azúcar es, primero, pues obviamente, no excediéndose en su consumo. Empecemos por ahí. Los azúcares añadidos, los alimentos ultraprocesados, todos estos componentes hacen que los niveles glicémicos del cuerpo pues tiendan a desequilibrarse. Entonces se elevan y hay unas herramientas que se llaman insulina, que son unas palas que sacan el azúcar de la sangre y la meten dentro de las células, y eso funciona también, como habla Lina, como una máquina perfecta, pero tanto llega el momento en que usted le mete tanta azúcar que las palas se vuelven insuficientes. Es decir, hay una resistencia en la insulina, ya no hay esas garlanchas. Garlancha todavía se dice, Sampaio. Sí, garlancha. Entonces, ¿qué es? El azúcar usted se la come y entonces va por esos ríos de sangre y resulta que eso no puede estar muy elevado. ¿Por qué? Porque hay unos niveles que son los que definitivamente debemos mantener. Entonces, cuando el azúcar se eleva, salen esas garlanchas, se activan, sacan el azúcar de la... Permítanme el símil, es para entenderlo. Va a llamar el fisiólogo, el profesor de fisiología y dice, pues no es una garlancha. Ay, es una garlancha, es una hormona de depósito. Entonces, la saca de la sangre, la mete dentro de la célula y bajan los niveles de azúcar en la sangre, que es lo que normalmente hacemos. Una de depósito. Diga. El cuerpo la saca de otro lado. Si me pregunta Sampaio que qué pasa si Sampaio es nuestro camarógrafo lo conozco desde hace 20 años. Antes, cuando yo lo conocí, hacía cámara de pie. Sí, ahora le toca sentado. Ahí. Pueden ponchar a Sampaio ahí, pónchenlo ahí, yo lo conozco hace 20 años, sí, sentado. Entonces, resulta, Sampa, que cuando uno no consume azúcar, estas neuronas que son tan exigentes, el cuerpo las saca de donde sea, de una galleta, de la grasa,
de los depósitos que tiene, de lo que sea, saca el azúcar. ¿Por qué? Porque estas neuronas solamente se alimentan de azúcar. Por esa razón, para protegerlas, es que el azúcar se acumula y se acumula en forma de grasa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esas garlanchas tienen que trabajar mucho, llega el momento en que se vuelven, entre comillas, resistentes. Es como si se acabara, ya no son suficientes, y entonces el azúcar empieza a subir en la sangre, y un melado recorriendo por todo el cuerpo daña todas las estructuras, todas. Por eso se llama diabetes, y la diabetes es muy complicada. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es no echarle tanta azúcar al cuerpo, dejar que el cuerpo mismo se regule naturalmente. Los azúcares añadidos, el que usted le agrega al café, las gaseosas, por supuesto, la cucharada que usted le echa al jugo, todos estos elementos sin duda hacen eso, producen esa elevación y tal. Pero ¿qué pasa? Que en los componentes de evolución, cuando eso se repite mucho, cuando ya es demasiado, terminan afectando. Entonces, la mejor forma de regular el azúcar en el cuerpo es evitando su consumo al máximo, pues ayudándose, como sabemos aquí, las frutas y las verduras, y por supuesto un control. Aníbal, todas las personas deberían saber sus niveles de azúcar en la sangre o su tensión arterial, como conocer el número de la cédula. ¿Cuál es su nivel de azúcar? Pues Zampayo. No lo conoce y me está preguntando, pero usted siempre anda con exámenes en la mano. Usted siempre anda con exámenes en la mano, revise y verá que en la última le hicieron. Entonces, es muy importante, y si tiene antecedentes de diabetes en la familia o alguna cosa, existe otro examen que no es solamente la medición, sino se llama hemoglobina glicosilada, etcétera, que define unos componentes predictivos. Así que, ojo con la dieta. Le tengo el remedio @citytv.com. Yo hablo de Zampayo porque lo conozco, ¿no? Eso es una cosa así que tal. Lo mismo que a Luisita. ¿Cuándo vamos a ponchar a Luisita? Yo pregunto aquí a nuestro coordinador. La gente me pregunta que Luisita, que es como, sí, y no le conocen la cara, pero ella existe. Muy linda. Sí, muy querida. Sí. Bueno, está tratando de ganar minutos, ¿no? No, ganando. Está hablando bien. Está hablando bien de Luisa para ver si de pronto me decía, corte. Échese un de cuando acá, Luisa. Lina. Doctor, ¿de cuándo acá? Yo ya me fui con lo de las vidas y esto. ¿De cuándo acá? Uy, doctor. Bueno, ¿de cuándo acá los ciudadanos tienen que, como usted lo mencionaba hace un minuto, poner una tutela para acceder a un servicio que está garantizado? Uy, qué buen de cuándo acá. Que está garantizado por la Constitución, que es uno de los recaudos más altos que tiene este país, de todos los que son contratistas, a los que les sacan su aporte a la salud. Es del dinero que más fluye en nuestro país, y alguien tiene que poner una tutela para un medicamento esencial para una enfermedad como el cáncer, el VIH, medicamentos de alto costo. ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.